Hola a todos en el grupo de Telegram ChatGPT IA Edu. ¡Guau! Esta semana ha estado que arde. Se nota que el tema de la IA en la educación les apasiona. Totalmente. La verdad es que la energía del grupo es increíble. Me encanta ver cómo comparten recursos y debaten sobre el futuro de la educación. Es fascinante, ¿verdad? Y como siempre, nos encanta sumergirnos en sus conversaciones. Hemos estado revisando sus notas, debates y enlaces, y la verdad es que hay muchísimos temas interesantes que podemos desgranar juntos. Totalmente. Desde el sesgo en los modelos de IA, las nuevas herramientas que están surgiendo para los profesores, sin olvidar las grandes preguntas sobre cómo la IA está transformando la educación, no solo en Corea del Sur, sino en todo el mundo. Exacto. Empecemos por el tema del sesgo en los modelos de IA, un tema complejo y siempre presente. Esta semana han estado hablando de Qwen, un modelo de IA desarrollado en China, y de cómo, a pesar de su origen, también presenta sesgos. Claro, y lo interesante de esto es que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma del sesgo en la IA. No se trata de un problema exclusivo de un modelo en particular, sino de un desafío inherente a la forma en que se entrenan estos modelos. Prácticamente todos los modelos de IA, en mayor o menor medida, reflejan los sesgos presentes en los datos con los que se alimentan. Claro, los datos son el alimento de la IA. Y si los datos están contaminados con sesgos, la IA también los heredará. Esto me hace pensar en la importancia de la selección de datos y la necesidad de desarrollar mecanismos que nos permitan identificar y mitigar estos sesgos desde el principio. Exacto, es un desafío técnico, pero también ético. Debemos asegurarnos de que la IA que utilizamos en la educación sea justa, inclusiva y que no perpetúe los prejuicios existentes. Totalmente. La IA debe ser una herramienta para construir una sociedad más justa, no para amplificar las desigualdades. Y hablando de herramientas, la comunidad ha estado compartiendo un montón de recursos nuevos esta semana. Hay un verdadero boom de herramientas de IA para la educación. Es verdad. Desde aplicaciones para elegir el chatbot adecuado hasta plataformas que permiten generar presentaciones de PowerPoint con imágenes y formatos a partir de una simple petición textual. Increíble. Por ejemplo, se ha mencionado mucho Copilot Pro de Microsoft y la han comparado con Gemini for Workspaces de Google. ¿Podrías contarnos un poco más sobre Copilot Pro y sus funcionalidades? Claro, Copilot Pro es una herramienta que se integra con el navegador Edge y con el paquete de Office 365. Lo que la hace tan atractiva es su capacidad para interactuar con el contenido que estás viendo en la web. Puedes pedirle que resuma una página web, que extraiga información de un PDF o incluso que te ayude a analizar datos en una hoja de cálculo de Excel. Y todo esto utilizando lenguaje natural sin necesidad de aprender comandos complejos. Es decir, actúa como un asistente virtual que te ayuda a procesar la información de manera más eficiente. Exactamente. Y lo interesante es que Copilot Pro utiliza una tecnología llamada procesamiento del lenguaje natural, PLN, que le permite entender el lenguaje humano y responder de forma coherente. Suena realmente útil. Y por lo que he visto en los comentarios, la comunidad está impresionada con su integración con el navegador Edge. ¿Qué posibilidades ofrece esta integración? Imagino que facilita mucho la investigación y la búsqueda de información. Imagina que estás leyendo un artículo complejo sobre un tema que te interesa. Con Copilot Pro integrado en Edge, puedes pedirle que te lo resuma en unos pocos puntos clave, que te explique algún concepto que no entiendes o que te ayude a encontrar otros recursos relevantes en la web. Es como tener un investigador personal a tu disposición. En cierto modo, sí. La IA está democratizando el acceso a la información y a las herramientas de análisis. Claro, pero como con cualquier herramienta es importante usarla con responsabilidad y con un ojo crítico. No podemos olvidar que la IA, por muy sofisticada que sea, es un producto humano y puede reflejar nuestros propios sesgos y limitaciones. Totalmente de acuerdo. La clave está en desarrollar un pensamiento crítico que nos permita utilizar la IA de manera consciente y ética. Y eso nos lleva a otro tema importante que se ha debatido esta semana: la implementación de libros de texto digitales con IA en Corea del Sur. Ah, sí, Corea del Sur siempre la vanguardia de la tecnología. ¿Puedes contarnos un poco más sobre este proyecto? Por lo que he visto en el grupo, Corea del Sur tiene previsto comenzar a implementar libros de texto digitales con IA en marzo de 2025, empezando por los grados 3, 4, 7 y 10, y abarcando materias como inglés, matemáticas, informática y coreano para educación especial. Increíble. ¿Y cómo funcionan estos libros de texto inteligentes? ¿Qué los diferencia de los libros tradicionales? La principal diferencia es que estos libros de texto digitales con IA permiten a los alumnos interactuar con el contenido de una manera más dinámica y personalizada. Imagina un libro de texto que se adapta al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, que ofrece explicaciones adicionales cuando tiene dificultades con un tema o que plantea preguntas y ejercicios adaptados a sus necesidades. ¡Wow! Suena a ciencia ficción hecha realidad. Pero ¿qué ventajas e inconvenientes podemos esperar de esta tecnología? Una de las ventajas más obvias es la posibilidad de personalizar la experiencia de aprendizaje.
Los libros de texto con IA podrían identificar las áreas en las que un alumno necesita más apoyo y ofrecerle recursos adicionales como vídeos explicativos, ejercicios interactivos o incluso tutorías virtuales. Suena genial, especialmente para aquellos alumnos que necesitan un poco más de ayuda para seguir el ritmo de la clase. Y para los profesores, ¿qué ventajas ofrece esta tecnología? Los profesores podrían tener acceso a datos en tiempo real sobre el progreso de sus alumnos, lo que les permitiría adaptar su enseñanza a las necesidades de cada uno. También podrían liberarse de algunas tareas repetitivas, como la corrección de exámenes o la creación de ejercicios, para poder dedicar más tiempo a la interacción individualizada con sus estudiantes. Es decir, que la IA no reemplazaría a los profesores, sino que les daría más herramientas y más tiempo para hacer lo que mejor saben hacer. Exactamente. La IA puede ser una herramienta poderosa para mejorar la educación, pero no puede reemplazar la conexión humana, la empatía y la creatividad que un buen profesor aporta al aula. Totalmente de acuerdo. Y hablando de creatividad, la comunidad también ha estado compartiendo algunas ideas interesantes sobre cómo usar la IA para crear recursos educativos más atractivos. Cierto, hemos visto ejemplos de cómo usar Cloud para crear simulaciones interactivas, cómo utilizar Notebook LM para generar podcasts en español e incluso cómo usar Canva para editar PDFs y crear diseños profesionales. Increíble. Parece que la IA está democratizando el acceso a herramientas que antes estaban reservadas a profesionales. Ahora cualquier profesor con un poco de imaginación puede crear sus propios recursos educativos multimedia. Y esto es solo el principio. A medida que la IA siga evolucionando, podemos esperar ver aún más herramientas y aplicaciones creativas para la educación. Todo esto suena muy prometedor, pero también hay que ser realistas. La implementación de la IA en la educación no está exenta de desafíos. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales desafíos que debemos afrontar? Uno de los desafíos más importantes es la formación del profesorado. Los profesores necesitan adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para utilizar la IA de manera efectiva en el aula. No basta con darles acceso a la tecnología. También necesitan saber cómo integrarla en su pedagogía, cómo evaluar sus resultados y cómo abordar las cuestiones éticas que puedan surgir. Es decir, que la formación del profesorado es clave para el éxito de cualquier iniciativa de integración de la IA en la educación. Pero no es el único desafío. También hay que tener en cuenta las cuestiones de acceso y equidad. ¿Cómo podemos garantizar que todos los alumnos, independientemente de sus recursos o de su ubicación geográfica, tengan acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje? Es un punto crucial. No todas las escuelas tienen los mismos recursos tecnológicos y no todos los alumnos tienen acceso a Internet en casa. Es importante que las políticas de implementación de la IA en la educación tengan en cuenta estas desigualdades y que busquen garantizar que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. Y esto implica no solo invertir en infraestructura y conectividad, sino también en formación del profesorado y en el desarrollo de recursos educativos accesibles e inclusivos. Un tema complejo y que requiere un enfoque integral. Hablando de oportunidades de aprendizaje, me gustaría volver al tema de las habilidades del futuro. En un mundo cada vez más digitalizado, ¿qué habilidades serán más importantes para los estudiantes? ¿Cómo podemos prepararlos para un futuro en el que la IA estará presente en todos los ámbitos de sus vidas? Esa es una pregunta que todos nos hacemos. Y aunque no hay una respuesta única, podemos identificar algunas habilidades que serán cada vez más demandadas en el mercado laboral del futuro. Por ejemplo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la comunicación efectiva, la colaboración, la adaptabilidad y, por supuesto, la alfabetización digital. Un conjunto de habilidades muy completo, y muchas de ellas están estrechamente relacionadas con el uso responsable y ético de la IA. Es decir, que la IA no solo está transformando el mercado laboral, sino que también está redefiniendo las habilidades que necesitamos para prosperar en él. Efectivamente. La IA nos está obligando a replantearnos la educación, a preguntarnos qué es lo que realmente queremos que aprendan nuestros alumnos y cómo podemos prepararlos para un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Un futuro en el que la IA estará presente en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y para navegar por este futuro necesitaremos más que conocimientos técnicos. Necesitaremos sabiduría, empatía y un profundo sentido de responsabilidad. Totalmente de acuerdo. La IA es una herramienta poderosa, pero su impacto final dependerá de cómo la utilicemos. Y la educación tiene la responsabilidad de formar a las próximas generaciones para que la usen de manera ética, creativa y en beneficio de toda la humanidad. Absolutamente. La lucha contra el sesgo en la IA es una lucha por una sociedad más justa e igualitaria. Y la educación tiene un papel fundamental que jugar en este proceso. Debemos enseñar a nuestros alumnos a ser ciudadanos digitales responsables, a utilizar la IA de forma crítica y ética y a contribuir a la construcción de un futuro en el que la tecnología esté al servicio del bienestar humano. Un gran reto y una gran oportunidad para la educación.
Y para terminar esta primera parte de nuestro Deep Dive, me gustaría plantear una pregunta a nuestros oyentes. ¿Cómo crees que la IA transformará la educación en los próximos años? Compartan sus ideas con nosotros en el grupo de Telegram. Nos encantará leer vuestras reflexiones. Y en la próxima parte de nuestro Deep Dive, seguiremos explorando las conversaciones de la comunidad y profundizando en el fascinante mundo de la IA en la educación. Hasta pronto. Retomamos nuestro viaje por el apasionante mundo de la IA en la educación. En la primera parte hablamos del sesgo en los modelos de IA, de las nuevas herramientas que están surgiendo para los docentes y de la implementación de libros de texto digitales con IA en Corea del Sur. Pero esto es solo la punta del iceberg, ¿no? Totalmente, nos quedamos con la intriga de cómo la IA está cambiando la forma en que aprendemos y enseñamos. ¿Qué más nos ha deparado la comunidad de ChatGPT ya esta semana? Pues un tema que ha generado mucha discusión es el de la alfabetización en IA. ¿Qué significa realmente ser alfabetizado en IA? ¿Y cómo podemos asegurar que nuestros alumnos adquieran las habilidades necesarias para desenvolverse en un mundo cada vez más dominado por la IA? Es una pregunta fundamental. Muchos expertos argumentan que la alfabetización en IA ya no es un lujo, sino una necesidad para todos los ciudadanos del siglo XXI. Totalmente de acuerdo. No se trata solo de saber programar o de entender cómo funcionan los algoritmos. Se trata de comprender el impacto de la IA en nuestras vidas, de ser capaces de evaluar críticamente la información que nos llega a través de la IA y de utilizar la IA de manera responsable y ética. Es decir, que la alfabetización en IA va más allá de lo puramente técnico, ¿no? Se trata de una competencia transversal que nos permite navegar por un mundo cada vez más complejo e interconectado. Exactamente. Y esa alfabetización debe comenzar desde la escuela. Es necesario que los alumnos tengan la oportunidad de experimentar con la IA, de crear sus propios proyectos, de cometer errores y de aprender de ellos. No podemos esperar a que la IA llegue a sus vidas para empezar a hablar de ella. Claro, es fundamental que los estudiantes desarrollen una comprensión crítica de la IA desde una edad temprana. Pero, ¿cómo podemos integrar la alfabetización en IA en el currículum escolar? ¿Qué tipo de actividades o recursos podemos utilizar? Bueno, ya hay algunas iniciativas interesantes en marcha. Por ejemplo, se están desarrollando plataformas online que ofrecen cursos de alfabetización en IA para profesores y alumnos. También se están creando herramientas que permiten a los alumnos experimentar con la IA de manera lúdica e interactiva sin necesidad de tener conocimientos previos de programación. Me parece genial. Y no olvidemos la importancia de la colaboración entre docentes. Compartir experiencias, recursos y estrategias puede ser de gran ayuda para integrar la IA en el aula de manera efectiva. Sin duda, la comunidad de ChatGPT y Edu es un ejemplo fantástico de cómo los docentes pueden apoyarse mutuamente en este proceso de aprendizaje. Totalmente. Y hablando de aprendizaje, otro tema que ha surgido en las conversaciones del grupo es el de la zona de desarrollo próximo, un concepto clave en la pedagogía constructivista. Exacto. La zona de desarrollo próximo se refiere a la diferencia entre lo que un alumno puede hacer por sí solo y lo que puede hacer con la ayuda de un adulto o de un compañero más experto. Y la pregunta que se plantea es, ¿cómo puede la IA ayudarnos a identificar y a trabajar en la zona de desarrollo próximo de cada alumno? Es una pregunta fascinante. ¿Podría la IA convertirse en una especie de tutor virtual que guía al alumno a través de su proceso de aprendizaje de manera personalizada? Es una posibilidad que se está explorando con mucho interés. Se están desarrollando sistemas de tutoría inteligente que pueden adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada alumno y ofrecerle el apoyo que necesita en el momento adecuado. Suena muy prometedor. Pero claro, como siempre hay que ser cautelosos. La IA no puede reemplazar la interacción humana, la empatía y la capacidad de un buen profesor para conectar con sus alumnos. Por supuesto. La IA es una herramienta, y como cualquier herramienta, su efectividad depende de cómo se utilice. Es importante que los profesores se formen en el uso de la IA y que la integren en su práctica docente de manera crítica y reflexiva sin perder de vista el factor humano. Totalmente de acuerdo. Y hablando de herramientas, la comunidad ha estado compartiendo algunas herramientas muy interesantes esta semana. Por ejemplo, se ha hablado mucho de Notebook LLM, una herramienta de Google que permite a los usuarios organizar su investigación y generar materiales de estudio a partir de archivos PDF. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ella? Claro, Notebook LLM es una herramienta muy útil para la investigación y el estudio. Puedes subir un archivo PDF a Notebook LLM y la herramienta lo analizará extrayendo información clave, generando resúmenes, creando líneas de tiempo e incluso produciendo podcasts. Increíble. Parece una herramienta muy completa. ¿Y en qué idiomas está disponible? Se puede interactuar con Notebook LLM en español, aunque todavía no está disponible oficialmente en este idioma. Sin embargo, algunos usuarios del grupo han encontrado maneras de hacer que genere podcasts en español. La comunidad siempre encuentra la manera de sacarle el máximo provecho a las herramientas. Es genial ver esa creatividad en acción.
Y hablando de herramientas, otra herramienta que se ha mencionado mucho esta semana es Canva, una herramienta de diseño gráfico que se ha vuelto muy popular entre los docentes. Sí, Canva es una herramienta muy versátil para la creación de recursos educativos. Algunos usuarios han comentado que utilizan Canva para editar PDFs, para traducir textos e incluso para modificar imágenes. Me encanta la idea de que los profesores puedan usar herramientas como Canva para crear sus propios materiales de aprendizaje. Esto les da mucha más libertad y creatividad para adaptar los contenidos a las necesidades de sus alumnos. Sin duda. Y esto nos lleva a otro tema importante, la necesidad de que los profesores adquieran habilidades digitales. Exacto. En un mundo cada vez más digitalizado, los profesores necesitan estar al día de las últimas tecnologías y saber cómo utilizarlas de manera efectiva en el aula. Y no se trata solo de saber utilizar un ordenador o un software específico. Se trata de comprender cómo la tecnología está transformando la educación, de ser capaces de evaluar críticamente las nuevas herramientas y de integrarlas en la práctica docente de manera significativa sin perder de vista los objetivos pedagógicos. Totalmente de acuerdo. La formación digital del profesorado es una inversión fundamental para el futuro de la educación. Y esta formación debe ser continua. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y los profesores necesitan estar en constante aprendizaje para poder seguir el ritmo. Sin duda. Y hablando de aprendizaje continuo, la comunidad ha estado muy activa esta semana compartiendo recursos y experiencias sobre las últimas novedades en IA. Por ejemplo, se ha hablado mucho de las nuevas funcionalidades de ChatGPT, como las tareas programadas. Sí, las tareas programadas son una nueva funcionalidad que permite a los usuarios programar tareas para que ChatGPT las realice de manera autónoma con la frecuencia que se desee. ¿Y qué tipo de tareas se pueden programar? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Se pueden programar tareas como obtener un resumen de noticias cada mañana, recibir una lista de vocabulario para aprender un idioma o incluso realizar un seguimiento de las cotizaciones de bolsa. Las posibilidades son casi infinitas. Increíble. Parece que ChatGPT se está convirtiendo en un asistente personal cada vez más completo. Sin duda. Y esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cómo cambiará la relación entre los humanos y la IA en el futuro? Es una pregunta que muchos nos hacemos. Algunos expertos creen que la IA se convertirá en una extensión de nuestras capacidades, ayudándonos a realizar tareas complejas, a tomar mejores decisiones e incluso a ser más creativos. Mientras que otros advierten sobre los riesgos de depender demasiado de la IA, de perder habilidades esenciales como el pensamiento crítico o la capacidad de resolver problemas por nosotros mismos. Es un debate complejo y solo el tiempo dirá cómo evolucionará nuestra relación con la IA. Lo que sí está claro es que la IA ya está aquí y que su impacto en nuestras vidas será cada vez mayor. Totalmente de acuerdo, y por eso es tan importante que estemos informados, que seamos críticos con la información que recibimos y que utilicemos la IA de manera responsable con un enfoque ético y humano. Y hablando de responsabilidad, la comunidad también ha estado debatiendo sobre el lado oscuro de la IA. Por ejemplo, se ha compartido un caso de una mujer que perdió una gran cantidad de dinero al pensar que estaba chateando con Brad Pitt cuando en realidad era un chatbot. Un caso lamentable que nos recuerda que la IA también puede ser utilizada para engañar y manipular. Por eso es tan importante la educación en ciberseguridad. Es fundamental que los alumnos aprendan a protegerse de los riesgos online, a identificar las estafas y a utilizar la IA de manera segura. Sin duda. La educación en ciberseguridad es esencial para que los alumnos puedan aprovechar las ventajas de la IA sin exponerse a sus peligros. Y no solo para los alumnos, sino para todos nosotros. Exacto. Vivimos en un mundo cada vez más conectado y la ciberseguridad es una responsabilidad compartida. Y hablando de peligros, otro tema que ha generado preocupación en el grupo es el de la desinformación generada por la IA. ¿Cómo podemos combatir la proliferación de noticias falsas y la manipulación de la información en la era de la IA? Es un tema crucial. La IA puede ser utilizada para crear noticias falsas, para manipular imágenes y vídeos e incluso para crear perfiles falsos en redes sociales. Esto puede tener un impacto devastador en la opinión pública, en la democracia e incluso en la seguridad nacional. De acuerdo. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir la desinformación generada por la IA? ¿Cómo podemos desarrollar un anticuerpo digital que nos proteja de la manipulación? La educación es la clave. Es necesario que los alumnos aprendan a evaluar críticamente la información que reciben online, a identificar las fuentes fiables y a ser conscientes de las técnicas de manipulación que se utilizan en Internet. Es decir, que la alfabetización digital ya no se limita a saber usar un ordenador o navegar por Internet. También implica desarrollar un pensamiento crítico y una capacidad de discernimiento para distinguir entre la información real y la falsa. Exactamente. Y esto es algo que debe enseñarse desde la escuela. Los profesores tienen la responsabilidad de preparar a sus alumnos para que sean ciudadanos digitales responsables e informados.
Totalmente de acuerdo. La educación es nuestra mejor arma para combatir la desinformación y para construir una sociedad más crítica, más justa y más democrática. Y la IA utilizada de manera responsable puede ser una herramienta poderosa para lograr este objetivo. Un mensaje de esperanza para cerrar esta segunda parte de nuestro Deep Dive. En la tercera y última parte, seguiremos explorando las conversaciones de la comunidad y reflexionando sobre el futuro de la IA en la educación. Hasta pronto. De vuelta a nuestro Deep Dive. En las dos partes anteriores hemos navegado por un montón de información sobre la IA en la educación, desde el sesgo en los modelos, la importancia de la alfabetización en IA, pasando por las nuevas herramientas y los desafíos que enfrentamos. Ha sido un viaje intenso y revelador. Y para cerrar esta inmersión, me gustaría retomar una de las preguntas que más ha resonado en el grupo de Telegram. ¿Cómo cambiará la IA el rol del profesor? ¿Serán reemplazados por robots inteligentes? Es una pregunta que nos lleva al corazón del debate sobre la IA en la educación. Y si analizamos las conversaciones del grupo, vemos que la mayoría coincide en que la IA no va a sustituir a los profesores, al menos no en el futuro cercano. Uf, qué alivio. Pero entonces, ¿cuál será el rol del profesor en un aula potenciada por la IA? ¿Cómo podemos aprovechar al máximo la sinergia entre la inteligencia humana y la artificial? Creo que la IA liberará a los profesores de tareas más mecánicas y repetitivas, como la corrección de exámenes o la creación de ejercicios, permitiéndoles centrarse en lo que realmente importa. La interacción humana, la motivación, la guía personalizada y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Es decir, que la IA actuaría como un asistente del profesor, no como un sustituto. Exactamente. La IA puede proporcionar información valiosa sobre el progreso de cada alumno, puede ofrecer recursos adaptados a sus necesidades e incluso puede ayudar a crear experiencias de aprendizaje más atractivas e interactivas. Pero al final, será el profesor quien guíe el proceso, quien inspira a sus alumnos y quien cree un ambiente de aprendizaje positivo y estimulante. Me gusta esa visión. La tecnología al servicio de la pedagogía, potenciando las habilidades del profesor y enriqueciendo la experiencia de aprendizaje de los alumnos. Pero este cambio de paradigma exige una nueva forma de pensar la educación y la formación del profesorado, ¿no? Totalmente. Los profesores necesitan adquirir nuevas habilidades para poder aprovechar al máximo el potencial de la IA en el aula. Necesitan comprender cómo funcionan los algoritmos, cómo evaluar críticamente la información que les proporciona la IA y cómo utilizarla de manera ética y responsable. Es decir, que la formación del profesorado es clave para el éxito de la integración de la IA en la educación. Sin duda. Y esta formación debe ir más allá de los aspectos técnicos. Debe incluir también una reflexión profunda sobre el papel de la educación en la sociedad, sobre los valores que queremos transmitir a nuestros alumnos y sobre cómo la IA puede ayudarnos a construir un futuro mejor para todos. Un futuro en el que la IA esté al servicio del ser humano y no al revés. Un futuro en el que la tecnología potencie nuestra humanidad, no la reemplace. Exactamente. Y para lograr esto necesitamos una educación que fomente el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía y la responsabilidad. Habilidades que serán cada vez más importantes en un mundo en constante cambio, impulsado por la IA. La IA está redefiniendo el mundo que conocemos y la educación tiene la responsabilidad de preparar a las nuevas generaciones para los retos y oportunidades que se avecinan. Un reto apasionante y una responsabilidad que debemos asumir con entusiasmo y determinación. La IA nos ofrece la posibilidad de transformar la educación para mejor, de hacerla más personalizada, más accesible y más relevante para las necesidades del siglo XXI. Y para aprovechar esta oportunidad, necesitamos trabajar juntos, compartir ideas, experimentar, aprender de nuestros errores y construir una visión compartida del futuro de la educación. Una visión en la que la IA sea una herramienta para el progreso humano, para la construcción de una sociedad más justa, más equitativa y más sostenible. Un futuro que empieza a construirse hoy, en cada aula, en cada escuela, en cada conversación sobre la IA en la educación. Y en este Deep Dive hemos explorado algunas de estas conversaciones, hemos compartido ideas y hemos reflexionado sobre el camino que tenemos por delante. Esperamos que esta inversión les haya inspirado, les haya dado nuevas ideas y les haya motivado a seguir explorando el fascinante mundo de la IA en la educación. Agradecemos su participación en el grupo de Telegram y les invitamos a seguir compartiendo sus experiencias, sus preguntas y sus reflexiones, porque la educación es un viaje que se construye paso a paso en colaboración, con pasión y con la convicción de que un futuro mejor es posible. Hasta la próxima inmersión.